La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. El Doctor en Casa TV. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a tratar un tema realmente muy interesante. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de la COVID-19, pero vamos a hablar de este impacto de la pandemia de COVID-19 en el cerebro. Nuestro invitado, el doctor Nicolás Ebreinov, él es neurólogo. Y vamos a ver esta placa que nos habla un poquito del tema que vamos a tratar hoy. Puede que la COVID-19 sea principalmente una enfermedad respiratoria, pero su alcance se extiende mucho más allá de los pulmones. Desde el inicio de la pandemia, los neurólogos han visto claramente que la enfermedad puede afectar incluso al cerebro. Las complicaciones neurológicas y psiquiátricas del virus son increíblemente diversas y a veces persisten mucho después de la recuperación de la infección inicial. Por eso nos pareció muy importante invitarle al doctor Nicolás Ebreinov que nos cuente de esto, a quien saludamos ahora. Hola Nicolás, bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Súper bien, muchísimas gracias por la invitación. Y siempre atento a ustedes para poder explicar todo lo referente a la neurología que esté a mi alcance. Ahora contame, ¿cómo el COVID puede afectar al cerebro? Bueno, en realidad de muchísimas maneras. Del punto de vista neurológico hay muchos mecanismos de afectación y psiquiátrico también. O sea, no solamente el COVID como el virus en sí, sino todo lo que implicó la pandemia de COVID-19, el aislamiento social, las personas que tenían muchísimos problemas, digamos, económicos, sí, el fallecimiento de familiares, el estrés de tener o no la enfermedad, todo lo que eso implicaba desde el punto de vista social. Había gente que era medio considerado como una lepra en el pasado, sí, tenía COVID y todo el mundo le aislaba, sí. O sea, todo eso tuvo una repercusión importante desde el punto de vista psiquiátrico también. Claro. Hay muchísimos cuadros de ansiedad, de estrés, de depresión que pueden atribuirse, digamos, a la situación en sí, claro, muchas veces. Ahora, esa es la parte a nivel de la psiquis. Lo que nosotros queremos hablar y queremos hablar contigo, que nos expliques a la vuelta del corte, es ¿por qué te invitamos como neurólogo para que nos hables de este tema? ¿Cómo puede este virus, el virus se fue al cerebro, no sé, entró ahí en las neuronas? ¿Qué pasó? ¿Por qué también afecta cerebralmente, además de, obviamente, del estrés y de todo esto que es salud mental? Hacemos un corte, volvemos ya. Bueno, de vuelta y vuelvo a preguntar lo mismo. Sabemos que la COVID-19 afectó en 1000 maneras a cada uno de nosotros y muchas veces no solamente al que tenía COVID, sino también a la familia a nivel de salud mental, a nivel de estrés, a nivel de preocupación, un montón, además de los órganos que atacó y afectó a todos los órganos del cuerpo, dependiendo de cada persona y de cada individuo. Ahora, ¿cómo afectó a nivel cerebral la COVID-19? Eso es lo que queremos saber. Y puede haber muchísimos mecanismos de afectación del sistema nervioso central y periférico. Primero que nada, hay que entender que cuando uno está expuesto a una infección, en este caso nueva, desconocida,
hay un momento en el que existe una tormenta de citoquina, se llama, que es una reacción inflamatoria importante que el cuerpo realiza para defenderse de ese agresor que viene a ser el virus. Y dependiendo de varios factores, esta tormenta de citoquinas esta inflamación podría afectar el sistema nervioso central y periférico, ¿verdad? En particular en las personas que ya tienen algunas comorbilidades, alguna predisposición a enfermedades inflamatorias. O sea, por ejemplo, tenía una enfermedad neurológica tipo esclerosis múltiple, eso podría desencadenar una nueva inflamación en el sistema nervioso directamente. También hay que tener en cuenta cuando el cuerpo está, digamos, con una reacción inflamatoria tan importante, podría tener cierta dificultad o dar menos importancia a la fabricación por ejemplo, de neurotransmisores o a cosas que en ese momento todos los materiales que tenemos se utilizan para defenderle al cuerpo, ¿verdad? Entonces puede haber un bajón en el nivel de neurotransmisores, hay liberación de cortisol, esto produce más daño al sistema nervioso central, periférico, el estrés, la adrenalina. Aparte puede haber episodios de hipoxia, o sea, esa hipoxia sabemos que no llega el oxígeno, que no llega bien el oxígeno a las células, eso daña muchísimo el cerebro. Sí. Y no dejar de lado el mecanismo que probablemente sea el más importante, que es la coagulación, ¿verdad? O sea, después de ciertos meses de pandemia se llegó a la conclusión que había un estado de hipercoagulabilidad en los pacientes con COVID que produce trombos, coágulos, ¿verdad? Y esos coágulos son muy evidentes si, por ejemplo, tapan una arteria grande y se produce un accidente vascular, que puede ocurrir, que fue, digamos, excepcional, pero sí esos coágulos... El COVID, cuando uno tiene COVID, entonces hace que la sangre se coagule más rápido. Hay una tendencia a la coagulación. Bueno, no a todo el mundo, ¿verdad? Pero hay una tendencia a que se coagule más la sangre, además de la inflamación, que es por el mecanismo inflamatorio de citoquinas, una sustancia que se liberan proinflamatorias. Eso produce un estado de hipercoagulabilidad y eso puede afectar grandes vasos, que sería evidente, pero afecta muchísimo los pequeños vasos, la microcirculación, y esta microcirculación de todas partes del cuerpo puede afectar el sistema nervioso central, puede afectar el corazón, puede afectar los riñones, puede afectar la vista, o sea, puede afectar muchísimas cosas. La hipercoagulabilidad de la sangre, que produce pequeños trombos chiquititos a veces y quizás pasen desapercibidos como una isquemia que va a ser evidente en una ACV, por ejemplo, ¿verdad? Y a nivel neuronal, ¿qué tipo de afectación? Porque mucha gente dice que después de COVID medio como que perdió la memoria o le cuesta concentrarse, o no sé, hay muchas, seguramente vos sabes más que yo, ¿verdad? Lo que refieren los pacientes que tuvieron COVID, el post-COVID también, que es de tomar cuidado. Claro, sí, sin duda hay incluso investigaciones recientes que muestran que en algunas partes del sistema nervioso del encéfalo hubo una disminución aparente del volumen del cerebro en algunas personas que tuvieron COVID. No sé si eso se aplicaría a todos los pacientes post-COVID, pero aparentemente incluso hay una disminución del volumen encefálico en algunas partes. ¿Se achica el cerebro? En algunas partecitas sí, aparentemente Socorro. sí. En los pacientes que tuvieron COVID. Tampoco podemos saber el mecanismo exacto. Puede ser la tormenta de citoquina que produce inflamación, puede ser la hipoxia, puede ser los microinfartos chiquititos que tuvo y muchas otras cosas. O sea, en particular afecta más a los pacientes que ya tenían comorbilidades. Pero también después del COVID, cuando el paciente ya tuvo más de, 3, 4 semanas de COVID, haberse diagnosticado el COVID, generalmente uno ya se recupera generalmente del todo, en principio. Pero un 30%, quizás más de pacientes refieren un COVID largo, digamos, prolongado, que se llama síndrome post-COVID. Algunos le llaman que después de 4 semanas sigue teniendo algunas molestias, ¿verdad? En neurología particularmente se vio muchísimo el tema de los trastornos del olfato y del sabor, del gusto, ¿verdad? Pues directamente no oler nada, ¿verdad? O oler alterado, ¿verdad? O el sabor de los alimentos, de las cosas, de repente no sentir o sentir alterado. Eso puede durar muchas semanas o meses. Se creía que podría ser al comienzo por una cosa del sistema nervioso periférico, pero aparentemente tiene también una afectación central, la disgeusia o la anosmia, ¿verdad? Que el tema del no oler o sentir diferente. También podría estar implicado el tema de algunos nutrientes o del acceso rápido y efectivo
a los sistemas de salud. Lastimosamente hay una diferencia entre un paciente que enseguida, cuando empezó a tener COVID, le dieron vitaminas, suplemento de vitamina D, por ejemplo, una persona que tenía carencia en vitaminas, que no tiene una buena alimentación, o que accedió a un médico oportunamente y se le indicó el anticoagulante cuando el análisis le salió un poquitito alterado, porque normalmente se hacen análisis, ¿verdad? En el COVID agudo, hacemos análisis para ver cuál es el estado inflamatorio y cuál es el estado de coagulación del paciente. Sí. Por ejemplo, dímero D se usa como referencia, si está un poco elevado, ya le damos un anticoagulante, ¿verdad? ¿Qué es dímero de qué? Y el dímero D es un marcador de laboratorio, es un análisis de sangre que se hace. Cuando está elevado el dímero D, básicamente insinúa que hay una hipercoagulabilidad o alguna trombosis en algún lado, ¿verdad? Antes se usaba, por ejemplo, el paciente le faltaba aire, dímero D alto, tiene una trombosis pulmonar, ¿verdad? Sí. O una trombosis venosa profunda, bueno. En el COVID es un biomarcador que se hace en sangre, un análisis de sangre, que puede indicar que el paciente está con un estado de hipercoagulabilidad y sin dudar le vamos a poner un anticoagulante oportunamente si está elevado. Claro, Nicolás, y también se controlaba mucho la saturación, ¿verdad?, de oxígeno en la sangre, con el aparatito ese del dedo, ¿verdad? Bueno, y una de las cosas era de que bajaba esa saturación y que era peligroso, y esa falta de oxígeno hace mal al cerebro y hace mal a todo el cuerpo, ¿verdad? Por supuesto, el cerebro las células cerebrales no aguantan mucho sin glucosa y sin oxígeno, ¿verdad? Sí, evidentemente si hubo una complicación de hipoxia o un paro cardiorrespiratorio y no le llegó circulación al cerebro, sin duda va a haber un cuadro de encefalopatía hipóxica, isquémica, que es una secuela, ¿verdad? Y para los que tuvieron COVID, pero que no fue así muy grave de tener que internarse, sino que tuvieron el COVID y se quedaron en su casa y tuvieron que sí o sí quedarse, yo particularmente creo que hay que, no solamente esa semana, sería interesante que sean 15 días de que esa persona pueda descansar, pero bueno, por el tema laboral y todo eso, es una semana que se permite, ¿verdad?, de faltar al trabajo para recuperarse. Esa gente que el COVID le dio tipo una gripe muy fuerte, ¿también le pudo haber dañado algo adentro? Sí, en un altísimo porcentaje de casos, ahí también... Con eso que me preguntas se entiende por qué hay tanta variabilidad en las estadísticas. Algunos hablan de 30% de personas que tienen un síndrome post-COVID y otros hablan hasta de un 87%. Pero el tema es cuál es nuestro universo de investigación. Si yo le agarro a todos los pacientes que se internaron en terapia, es de comprender que casi el 90% tiene secuelas, ¿verdad? Pero si yo agarro como universo todos los que tuvieron COVID, ¿verdad?, que se hicieron el análisis, ya disminuye eso, ¿verdad? Porque algunos tuvieron un COVID leve, van a tener menos secuelas probablemente. Y hay algunos que incluso fueron asintomáticos y ni siquiera se supo que tuvieron COVID. Nunca se enteraron. Y después se hizo algún análisis, por ahí se le incluye en la investigación y eso es que menos van a tener secuelas. Entonces, algunos hablan de secuelas post-COVID entre 10 y 30% se refieren a los que salieron del hospital probablemente. O sea, o si dice 87%, probablemente los que tuvieron terapia ya, ¿verdad? O sea, entonces, efectivamente, sí, está descrito que muchísimos, entre 10 y 30% de los pacientes, incluso que no se internaron, pueden tener molestias o secuelas post-COVID. Y dentro de las neurológicas pueden ser comunes, de repente cefaleas, trastornos del olfato, del sabor, del gusto, ¿verdad? Y dentro de lo que es psiquiátrico, estrés, ansiedad, irritabilidad, impaciencia. Y la gente que dice... Antes me acordaba de todas las cosas, después de COVID no me acuerdo tanto, o tengo una pérdida de memoria, o me cuesta retener, no sé, nombres, qué sé yo. ¿Y nosotros, ¿eso qué es? Nosotros a esas funciones le llamamos funciones cognitivas. Cognitivas, claro. Puede ser un problema, o sea, de repente habría que objetivar bien si es un problema de atención, de memoria, pero es muy común también que haya trastornos cognitivos y de atención en las personas con ansiedad, con estrés, con trastornos del sueño, ¿verdad? Entonces, después del COVID, algunos pueden quedar con trastornos del sueño directamente por los problemas respiratorios, que quizás el pulmón quedó afectado, o ya por un trastorno de ansiedad, de estrés, de depresión, o a veces no se sabe bien la causa, pero el post-COVID aumenta la frecuencia de insomnio y trastornos del sueño, fatiga crónica.
y eso causa trastornos cognitivos que son importantes evaluar. Perfecto. Bueno, Nicolás, hacemos un pequeño corte. Volvemos ya. Seguimos hablando con nuestro invitado, el doctor Nicolás Ebreinhoff. Tenemos este material que queremos presentar a todos ustedes y el doctor nos va a explicar un poquito más enseguida. ¿Cómo afecta la COVID-19 a nivel cerebral? En los casos leves puede causar confusión, delirio, somnolencia, mala función cognitiva, intensos dolores de cabeza y molestas sensaciones en la piel. En los casos más graves, los pacientes han sufrido complicaciones como encefalitis, meningitis y ACV. Bueno, esto era lo que nos decías, ¿verdad? Sí, efectivamente, se ven casos mucho más graves que a veces puede ser por una predisposición, por ejemplo, la edad, alguna comorbilidad, por ejemplo, la persona que tenía diabetes, obesidad o ya trastornos respiratorios previos o que sufrió mucha hipoxia, a veces se complican y necesitan intubación, respiración, o sea, estar en una terapia intensiva. Y llegamos a tener pacientes con encefalitis, o sea, una inflamación del encéfalo, o sea, del cerebro y todo lo que está dentro del cráneo, ¿verdad? Relacionado directamente al COVID-19 durante la infección, ¿verdad? En esos casos, a veces se tiene que hacer un tratamiento con corticoides para bajar la inflamación, porque es una reacción inflamatoria generalmente la que está causando esos daños, ¿verdad? Dentro de ese contexto de inflamación, hay pacientes que tienen crisis epilépticas, se complican con crisis epilépticas, y el hecho de haber estado internado mucho tiempo en la terapia o intubado, ventilado, de por sí, sea la causa que fuera, suele causar algunas complicaciones neurológicas que están descritas desde hace años. Por ejemplo, la debilidad de los 4 miembros, dificultad para caminar, para coordinar, al levantarse uno que se marea después de un tiempo, ansiedad, estrés postraumático. O sea, eso es algo que puede atribuirse incluso al hecho de haber estado en una unidad de terapia intensiva en un contexto de enfermedad. Perfecto. Bueno, vamos con el siguiente material. Tenemos varios materiales súper geniales que queremos compartir. Ahí está. Ahí viene el segundo. COVID persistente. Luego de 4 semanas del periodo inicial, en muchos casos, las personas han tenido resolución completa de los problemas respiratorios, pero siguen teniendo problemas de pensamiento, concentración, memoria, dolores de cabeza, mareos e insomnio durante meses. A esto se le llama COVID-19 persistente, donde se ven algunas complicaciones neurológicas posteriores a la infección aguda. Bueno, nos adelantamos a todos los materiales, porque eso también justamente me comentabas, ¿verdad? Efectivamente, las funciones cognitivas, las funciones superiores del ser humano son atención, memoria, la capacidad de lenguaje. De repente hay gente que quiere decir una palabra y no le viene a la palabra, no le viene a la cabeza lo que quiere decir y dice, y no te le viene la palabra, eso sería una afasia, ¿verdad? Los cálculos matemáticos, pero lo que está muy afectado generalmente después del COVID son las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son unas funciones del lóbulo frontal, y dentro de las funciones ejecutivas básicamente es inhibir todos los estímulos que me rodean, por ejemplo, el frío que me viene, el ruido que escucho allá, algo que se mueve acá, todo eso mi cerebro capta. Pero mi cerebro básicamente ordena la información que llega y dice, lo más importante es lo que estoy hablando contigo. Claro. Entonces, es una función de atención, es inhibitoria. Yeah. A veces la gente que tuvo COVID puede tener un trastorno de la atención. Y cuando no atiende, no puede fijar bien en la memoria lo que le están exponiendo. O a veces realmente tiene trastornos cognitivos.
quizás no se sepa exactamente el por qué todavía, ¿verdad? Pero como norma general, yo tuve muchísimos pacientes que algunos incluso se creía que tenían tipo un Alzheimer, que vos le decías una información, después de unos minutos te volvía a preguntar y te volvía a preguntar lo mismo. Gente joven, ¿verdad? Menor de 60 años. Pero yo hablo de la pandemia en sí en el momento, en el año 2020, y a todos lo que le ofrecía yo, digamos, es darle un suplemento nutricional, considerando que estuvo en terapia, se intubó, se ventiló, ya no tiene la infección, no hay nada inflamatorio más. Entonces, darle suplementos de complejo B, ácido fólico, que es B9, aminoácidos, ¿verdad? Hay una marca de aminoácidos, combinados de aminoácidos. Los aminoácidos son los ladrillitos con los que se construyen las proteínas, digamos, ¿verdad? También los aminoácidos se usan para fabricar neurotransmisores. Entonces, la gran mayoría de los pacientes se recuperó rápidamente después de darle un suplemento nutricional. Y había en casi todos cuadros de ansiedad, de estrés, de pánico, de depresión. Entonces, en la mayoría de los casos necesitamos medicamentos para eso, ¿verdad? Pero no solamente es la medicación. Hay que entender que el cerebro puede tener daño, por ejemplo, después de un accidente vascular cerebral. Y la recuperación no depende mucho del medicamento que yo le dé, depende del intento que haga el paciente de recuperar, del esfuerzo. O sea, por ejemplo, la fisioterapia hace que uno vuelva a caminar. Claro. Pero es el esfuerzo que el paciente hace. Sí. Si yo me dejo estar y no hago ningún esfuerzo, no voy a recuperar. Claro, y tomo nomás mi medicamento. Claro, no es el medicamento lo que nos hace recuperar, es la naturaleza, pero basada en el esfuerzo y en el nuevo aprendizaje. Entonces, la estimulación cognitiva, mantener la actividad social, tratar de estimularle desde el punto de vista cognitivo, a veces puede requerir el apoyo de un profesional, psicólogo, psicopedagogo, psicoterapeuta. Estimular las funciones cognitivas resultó bastante importante en las personas que quedaban con trastornos cognitivos. Y lógicamente también evaluar si está con un cuadro de ansiedad, estrés, depresión, el apoyo de un psiquiatra o un especialista psicólogo es indispensable en algunos casos que van a indicar la medicación adecuada. Perfecto. Vamos con el siguiente material, por favor, que habla del cerebro pandémico. A ver. El cerebro pandémico. No se trata de un término clínico, pero es así como algunos científicos denominan a la serie de dolencias del cerebro a raíz de la pandemia. El estrés crónico y los largos ratos de confinamiento no solo han afectado la capacidad de memoria y concentración. Hay expertos que creen que también es posible que hayan reducido en tamaño algunas zonas del cerebro. Que también nos comentabas ya, ¿verdad? Exactamente. Entonces, aparte de todo lo que puede ser médico, el tema fisiológico, la parte química del cerebro y la parte nutricional, hay que tener en cuenta que hubo ciertos cambios en la vida de las personas en el momento de estar encerrados, de tener la pérdida de algún familiar o de tener trastornos, digamos, problemas económicos. Hay gente que realmente entró en quiebra o que tuvo muchísimos problemas relacionados a la falta de actividad laboral, digamos. Entonces, todo eso, quieras o no, puede afectar muchísimo. Dentro de las normas generales de salud siempre hablamos de hacer una actividad física al aire libre, salir, caminar, la interacción social, por ejemplo, para prevenir las demencias o los trastornos cognitivos en las personas de edad. Una de las recomendaciones más importantes es evitar el aislamiento social, ¿verdad? Claro. O sea, evitar el aislamiento social aumenta la protección contra el Alzheimer, por ejemplo. O sea, que uno mantenga su actividad laboral, su actividad física, su actividad social, hablar, enterarse. Entonces, en este caso fue exactamente lo contrario. Nos obligaban a estar encerrados, a no comunicarnos. Y después, incluso hasta ahora, quedó como un miedo, o todavía la gente no se adaptó totalmente al post-COVID. Entonces, hubo cambios en la sociedad y lo ideal es tratar de mantener una buena alimentación, como siempre se dijo, ¿verdad? Una buena alimentación, actividad física, actividad social, dentro de lo que es razonable y protegerse, ¿verdad? Ahora, te consulto algo. Cuando a mí me llama la atención eso de que puede disminuir, pudo haber disminuido el tamaño del cerebro. Si un cerebro se achicó, ¿verdad? Por culpa de la pandemia o por X motivo, ¿qué efecto causa eso? La persona, no sé, se queda menos inteligente, es más lenta en sus reacciones, pierde la memoria. ¿Qué pasa cuando el cerebro se achica? Lo que pasa es que nosotros tenemos un concepto es
lo que yo veo en una imagen, una resonancia magnética, por ejemplo, veo el cerebro así y después veo más chico. Sí. Bueno, una atrofia cerebral. Eso no implica necesariamente siempre que haya una alteración de la función cerebral. Ajá. O sea, nosotros tenemos que separar la evaluación del estado mental. Nosotros evaluamos el estado cognitivo por medio de herramientas que llamamos test neuropsicológicos, ¿verdad? Sí. Evaluamos la atención, la concentración, la memoria, el desempeño ante ciertas pruebas. Eso se refleja en la capacidad del paciente en su día a día y en su capacidad de ser independiente en los actos de vida más simples y más complejos, ¿verdad? O sea, así se evalúa la función cognitiva. Yo puedo tener una función cognitiva absolutamente normal a los 75 años. Sí. La probabilidad de tener Alzheimer a los 75 es 16% más o menos, ¿verdad? O sea, el riesgo la posibilidad que no tenga Alzheimer es más del 80%. Claro. Entonces, mi cerebro, si me da una resonancia, va a tener atrofia. Porque a esa edad todo el mundo tiene atrofia. Pero la atrofia no implica que haya una disminución en su funcionalidad ni en el número de neuronas. Ya. Y voy a dar un ejemplo para que sea clara la explicación. Una persona de 80 años, yo le miro y ya tiene arrugada la cara, ya tiene acá ya Sí. se ve la patita de gallo, tiene arrugado alrededor del labio. Y yo voy a esperar, normal si tiene 80 años. Claro. La arruga es normal. Sí. Pero la arruga es porque el tejido de sostén que está debajo de la piel, el tejido subcutáneo, Sí. se perdió el colágeno y qué sé yo, ¿verdad? Entonces es normal. Lo mismo ocurre en el cerebro. El tejido de sostén, hay un montón de tejido de sostén que está en el cerebro, el que rodea las neuronas. Y eso se pierde también con la edad. Claro. Es normal que el cerebro se achique, Sí. ¿verdad? Pero la funcionalidad no depende del tamaño del cerebro, ¿verdad? Sí. Pero sí nosotros podemos hacer estudios funcionales. Eso es lo que nunca vi, ni una investigación que haya demostrado que funcionalmente el cerebro haya sido afectado. Por ejemplo, yo tengo una demencia frontotemporal, un paciente que tiene trastornos del comportamiento social, agresividad, es intratable, ¿verdad? No puede resolver problemas complejos, las funciones cognitivas están súper alteradas, pero la comportamental es más todavía. Su resonancia puede ser normal, su tomografía puede ser normal. Claro. Yo le hago un estudio funcional que se llama PET scan, se le pone Sí. una sustancia radiactiva como un marcador y vemos que no toma contraste una parte frontal del cerebro y decimos, esta parte no está funcionando. Todavía puede estar la estructura normal en la tomografía Entiendo. o en la resonancia. Sí. Pero si le pongo un contraste y veo esa zona no toma glucosa, no está funcionando. Claro. O esa zona no circula sangre, prácticamente no está funcionando. Entonces, la funcionalidad y el tamaño cerebral no son... tienen que ver, no son correlativos. correlativos. No siempre son correlativos. Otra consulta que no tiene que ver con el COVID, pero me surgió ahora cuando hablaste de la parte lóbulo central, ¿verdad? ¿Lóbulo frontal? Lóbulo frontal, sí. ¿Qué es lo que hay acá que muchas veces se ve afectado después, por ejemplo, de un golpe? Hay gente que tuvo un golpe fuerte en el frontal. En el frontal y, no sé, pierde, se desinhibe o cambia o hace Sí. cosas que antes no iba a hacer. Sí, ¿Qué el lóbulo es? frontal, como le dije hace un rato, es básicamente inhibe muchas cosas, ¿verdad? Sí. Inhibe todos los estímulos que me llegan para que yo me centre la atención en algo. O sea, es importante el frontal para la atención. Pero también inhibe, por ejemplo, mi instinto sexual. Yo le veo a una hermosa chica cuerpazo que pasa y me tiene que gustar si soy hombre. Me Sí. gusta, pero yo no le miro. ¿Por qué? Porque soy casado. Claro. Miro a otro lado, Mira me de incomoda. reojo, sin No, que nadie claro, se dé no. cuenta. O disimulo, porque va a quedar mal. Claro. Entonces, esa es una función frontal. O sea, el inhibir el instinto sexual es frontal. Vemos, por el contrario, los ancianos, adultos, hombres, viejitos, de repente Sí. que se le tira lanza a todas las mujeres o le dice comentarios groseros, eso ya es una desinhibición frontal, Sí. es porque su frontal está alterado, ¿entiendes? Entonces, otra cosa puede ser el instinto, de repente yo tengo ganas de hacer pipí y como tengo el frontal conservado me aguanto y cuando voy al baño voy a hacer, Sí. ¿verdad? Tengo vergüenza. El que tiene una demencia frontal o tuvo una lesión frontal postraumática, por ejemplo, sin tener vergüenza se levanta y hace pipí acá enfrente a la gente. O sea, entonces puede tener una desinhibición social, Ya. una desinhibición verbal, decir groserías que nunca dijo, una desinhibición física, ser agresivo físicamente con otras personas, sí. una es sin filtro, como se dice vulgarmente, Así mismo. sin filtro hace las cosas sin tener vergüenza. Perfecto. El frontal tiene que permitirnos evaluar la consecuencia de mis dichos y de mis actos. O sea, yo decido qué es lo correcto decir Claro. y qué es lo correcto hacer. Sí. Bueno, no tenía nada que ver con el COVID, pero era una pregunta que me surgió porque... Pero también puede afectar las funciones frontales del COVID. Entonces sí tenía que ver con el COVID. Bueno, vamos a hacer un corte y volvemos ya.
interesante la charla, tenemos muchos materiales, vamos con este que habla del estrés prolongado. Vamos a ver, por favor. El estrés prolongado. Los especialistas coinciden en que el principal responsable de los cambios en nuestra cabeza es la exposición al estrés durante tanto tiempo, el estrés crónico. El estrés prolongado libera cortisol y puede llegar a afectar el volumen de algunas zonas del cerebro. Un alto nivel de cortisol en pacientes se asoció con una peor memoria y percepción visual, volúmenes más bajos de materia gris total, occipital y del lóbulo frontal. Ese conjunto de dolencias afectan a la salud mental, generando depresión y ansiedad. Efectivamente, el aumento de ciertas sustancias como el cortisol, otras hormonas, ¿verdad?, puede tener muchísimas complicaciones, inflamación, pero también en el contexto del COVID la persona tiene microcoágulos, tiene hipoxia, entonces todo eso pudo haber afectado las funciones superiores, ¿verdad? Claro. Pero en referencia al estrés, la ansiedad, la depresión, también ese estado de haber vivido el tema de la terapia o el estrés, lógicamente puede causar un estrés postraumático. Bueno, ¿y cómo afecta el cerebro pandémico en el día? Ese es el material que vamos a mostrar ahora. ¿Cómo afecta el cerebro pandémico en el día a día? Va mucho más allá de una afectación leve de la memoria o un retroceso de la capacidad de aprendizaje. Son muchos los receptores sensibles al cortisol, así que varias redes neuronales quedan afectadas, notándose cambios de humor frecuentes, sentimientos de miedo o incapacidad de concentración, realizar varias tareas a la vez o tomar decisiones, afectación del sueño y el apetito. Hay muchos componentes, pero es cierto, existe, quizás haya una pequeña atrofia, pero ¿qué hacemos nosotros de ahora en adelante? Lo que es importante, Claro. ¿verdad? ¿Y qué Muchas es lo que veces tenemos que no hacer? entendemos demasiado bien el mecanismo, por qué ocurrió, Sí. podemos decir fue la hipoxia, fue el estrés, fue el cortisol, Sí. fue el aislamiento, pero claro. viene el paciente ya después del COVID y viene con ese problema. ¿Qué es lo Sí. que podemos hacer? Eso. ¿Qué? Lo primero, asegurar que nutrientes no le falte. Ver si su nivel de vitamina D está normal, se le da un suplemento si es necesario. Pedirle que de a poco vaya recuperando su actividad física, ¿verdad? Si tiene limitaciones, vamos a obtener la ayuda de un especialista, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, hay gente que queda con trastornos respiratorios, tiene que ir expandiendo de nuevo su pulmón, darle flexibilidad, probablemente un fisioterapeuta que le ayude con la parte respiratoria. Pero actividad física y alimentación adecuada, ¿verdad? Eso es indispensable. Alimentación adecuada implica verduras, frutas y proteínas. Y en algunos casos, particularmente yo, si le veo a un paciente con ese estado de niebla mental, neblina mental o COVID prolongado, a todos los pacientes por lo menos 15 días le doy suplemento de aminoácidos, un suplemento de aminoácidos específico, y vitaminas del complejo B. Si tiene trastornos de anosmia o problemas del gusto, puede ser útil darle ácido tióctico, que es un medicamento neuroprotector que se usa para la neuropatía diabética. O sea, no existe un medicamento específico para post-COVID. Nosotros utilizamos las herramientas que tenemos teniendo en cuenta que son afecciones similares a la neuropatía diabética o la neuropatía Claro. post-terapia intensiva. O sea, Ahora, esos medicamentos que vos le das, ¿verdad? Que es para fortalecer y todo. ¿Cuál es la parte del paciente que tiene que hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer el paciente además de tomar esos medicamentos? es que hay que ver cuál es la afectación realmente de Ajá. capa. Si me viene por cefalea, le voy a decir, mándase a hacer masajes, estrés. Tiene estrés, le voy a decir, bueno, vamos a un psicólogo, un psiquiatra. Claro. El tema del estrés, la ansiedad, la depresión, ya hablamos en alguno de tus programas, Sí. implica 4 aspectos, que eso independiente del COVID. Sí. Terapia cognitiva es la manera que yo pienso, de repente agradecer las cosas que tengo, ver las cosas positivas y las negativas, separar cómo enfrentar cada situación. Cambio de hábitos de vida, una vida con un sueño adecuado, limitar los horarios de uso de redes sociales, de celular, de malas noticias, organizar mis tiempos para hacer actividad física, participar en alguna congregación religiosa o filosófica, que a veces eso nos ayuda a cambiar Claro. nuestra manera de pensar, ¿verdad? Entonces,
Dijimos, terapia cognitiva, cambio de hábitos de vida. Tercero, el entorno de apoyo. Hay gente que el entorno a veces lastimosamente es tóxico, a veces es agradable, a veces es lindo, a veces es feo. No podemos permitir que eso defina quiénes somos, ¿verdad? Estamos rodeados de gente de la que sea. Nosotros tenemos que permitir que eso influya o no en nosotros, dependiendo de quién sea. Y acercarnos voluntariamente a las personas que nos pueden apoyar. Un profesional, puede ser un sacerdote, un pastor, qué sé yo, una persona de confianza, un familiar, qué sé yo. Entonces, es importante. Esos 3 aspectos no voy a manejar yo como médico, digamos, con medicamentos. Claro. Y el cuarto es que a veces se necesita medicamentos. Si el paciente está con un estrés de ansiedad, depresión, fobia, pánico, no duerme bien, es indispensable darle un suplemento de un antidepresivo probablemente y un ansiolítico. Entonces eso vamos a dejar en manos del especialista. En cada rama hay que ver cuál es la afectación del paciente. Algunos pueden tener problemas respiratorios, otros problemas cardíacos, otros problemas neurológicos. Y vamos a hacer un apoyo multidisciplinario de este paciente para saber quién es el especialista que más le va a ayudar. Claro, perfecto. Bueno, y ahora vamos a ver el estrés, que hablamos mucho del estrés, porque eso obviamente que afecta a todas las funciones del cuerpo, porque afecta ya al cerebro, cómo te sentís y todo. Pero el estrés no afecta igual a todas las personas. Eso es lo que dice este material. El estrés no afecta a todos por igual. No sufren lo mismo quienes han padecido el aislamiento social que aquellos que perdieron un familiar o conocido, se quedaron desempleados o estuvieron infectados con COVID-19. En estos casos, además del estrés crónico, puede aparecer el estrés postraumático, incrementando la inestabilidad de la salud mental, la depresión, el dolor y la ansiedad. La autogestión del estrés es algo personal, que no todos logramos de la misma manera. Y efectivamente, hay que entender que nosotros, los seres humanos, somos, digamos, animales que evolucionamos más en algunos aspectos, ¿verdad? En la parte cerebral. Tenemos sentimientos, tenemos instintos, tenemos emociones, tenemos miedos, y todo eso también tienen los animales. Los animales también se emocionan, se ponen tristes, se ponen felices, nos quieren y tienen miedo. Entonces, el animal se emociona. Y cuando yo entro a casa, mi perrito salta de felicidad. O sea, claro que se emociona. Ya. O sea, todos los animales pueden... Bueno, no te enojes, pero... Sí, se emocionan. Son funciones básicas cerebrales, no son funciones superiores. Ya. Las funciones cognitivas son las que nos diferencian de los animales. Algunos animales tienen mejor alguna cosa, por ejemplo, el olfato del perro es mejor que el nuestro. Claro. Nosotros desarrollamos más el lenguaje, los conocimientos, la memoria, las praxias, la capacidad de hacer gestos complejos, ¿verdad? Entonces, eso nosotros tenemos que tratar de enfatizar y no permitir que las emociones y los sentimientos dominen nuestra situación, ¿verdad? Para eso a veces necesitamos apoyo. ¿Por qué? Porque para leer y escribir necesitamos apoyo, ¿verdad? Es una función cognitiva, leer y escribir. Pero manejar las emociones también es una función cognitiva. Nosotros podemos aprender a controlar nuestra ira, podemos aprender a controlar nuestras emociones, podemos aprender a tener empatía, ¿verdad? Pero eso se aprende. Así como yo puedo aprender a usar las estrellas para orientarme, es una función cognitiva. ¿Se puede aprender a tener empatía? Claro que se puede aprender. Es una cuestión que uno tiene que aprender. Probablemente uno aprenda de rebote porque en su familia la gente tiene empatía, entonces uno se da cuenta que hay que fijarse cómo el otro actúa, cómo se comporta. Pero se puede aprender. Las funciones cognitivas, todas se pueden aprender, ¿verdad? Y se aprenden muchas veces con la ayuda de un profesional. En el caso de aprender a leer y escribir, con una profesora. Cálculos matemáticos, una profesora. El amor, ¿dónde se aprende? En la casa. A veces. El amor es paciente, es bondadoso, tolera, comprende, empatía. Son funciones cognitivas que nos permiten controlar las funciones básicas, emociones, sentimientos, realmente lo que quiero. El amor se aprende cuando alguien te ama. Y No ahí vos aprendés a amar. Puede ser, pero es una cosa que necesita un apoyo. Podemos hablar horas de eso, pero es una cosa que necesita y puede aprenderse muchísimo con una guía, digamos. O sea, de repente aprender, que alguien te señale. El apoyo cognitivo es muy importante. Eso puede hacer un buen profesional, psicólogo o psiquiatra. Claro. Qué lindo. Qué interesante está nuestra charla. Me gusta. Lo importante de todo esto que estamos hablando es que
Bueno, hay una realidad que es la pandemia, hay una realidad que es el COVID. Cómo cambió desde el inicio, que no se sabía nada y que era realmente un terror, era una película de terror. Y desde que hay vacunas. Vivíamos, claro. Que eso yo creo que es importante enfatizar. Desde que llegaron las vacunas... Cambió totalmente el pronóstico, pero es importantísimo enfatizar eso a la gente. Es importante que se pongan las vacunas, que estén al día con su calendario de vacunación. Porque yo sé que hay gente que habla mal de las vacunas, otro que es antivacuna, pro vacuna, antivacuna, ¿verdad? Pero hay algo que es objetivo e indiscutible. Desde que tenemos la vacuna, se muere menos gente. Cambió absolutamente el pronóstico de vida de la gente que tiene COVID. O sea, la gran mayoría de la gente no muere. Entonces, yo creo que es innegable, es importantísimo que se pongan las vacunas, porque también si me da una infección desconocida totalmente, o sea, yo no me puse la vacuna, mi cuerpo puede reaccionar con esa tormenta de citoquina, esa inflamación y esa coagulación y todo eso, porque el cuerpo está desesperado y bombardea hasta nuestro propio cerebro. Esa es la reacción inflamatoria. Ahora, si yo ya tuve la exposición a la vacuna, capaz que tenga unos días un poco de fiebrecita, molestia, qué sé yo, pero cuando tenga el COVID de verdad, digamos, no es la misma reacción inflamatoria, porque mi cuerpo ya le conoce al virus. Entonces, la probabilidad de desarrollar COVID largo, COVID grave, secuelas feas del COVID, disminuye de forma significativa en las personas que fueron vacunadas. Sí. A vacunarse, gente, a vacunarse. Una vez que uno tuvo COVID, ¿cuánto tiempo después se puede vacunar? ¿Cómo era? Eso ya no me acuerdo. Normalmente se espera por lo menos un mes, pero hay que ver eso con la gente especialista en el tema de la vacunación. Claro. Y entre una dosis y la otra normalmente se espera, depende cuál vacuna sea, cuál plataforma se utilizó, hay muchas variables. Bueno, ¿tenemos todavía tiempo? Bueno, entonces vamos con este último material que habla de si es posible recuperarse. ¿Es posible recuperarse? Aún se están descubriendo aspectos de la COVID-19, sobre todo a nivel cerebral. Pero para cuidar la salud mental, ya sea como prevención o ayuda para la recuperación, se debe mantener la higiene del sueño, comer saludablemente en los horarios correspondientes, hacer ejercicio físico y mental. Pero, si bien esto puede ser suficiente para muchos, algunos necesitarán la ayuda de especialistas. Efectivamente, en todos los casos, cada paciente es un mundo diferente. Entonces, cuando alguien tiene una queja, ya sea cognitiva, la niebla mental, atención, memoria, una queja emocional, ansiedad, depresión o la queja que tenga después de una enfermedad como el COVID, es importante que recurra a un profesional médico, un médico general, un médico clínico, que va a evaluar las circunstancias, capaz que con un análisis común de rutina ya pueda encontrar una causa, ¿verdad? En caso de que encuentre una complicación, un problema que amerite derivar a un especialista, el médico va a saber a quién derivarle. Hay gente que puede quedar con una secuela respiratoria, probablemente necesita un neumólogo, un apoyo con el PAF, hacer ejercicios respiratorios. La gente que quedó con trastornos cardíacos, quizás que necesite una dosis bajita de algún medicamento cardíaco a largo plazo, controles de ecografía cardíaca. Y la gente que quedó con trastornos cognitivos, nosotros podemos apoyarle a veces con medicación y en casi todos los casos con una propuesta de terapia de estimulación cognitiva, ¿verdad? Pero es indispensable recurrir al médico, ser evaluado, ver cuál es la situación real. Sí. Hay gente que después de cierto tiempo de tener COVID se hace un análisis y le sale, por ejemplo, lo que hablamos, dímero D, le sale todavía muy alto. Probablemente el médico puede decidir darle un anticoagulante por más tiempo. Claro. Porque eso puede protegernos de lesiones vasculares microscópicas, que son causas a veces de trastornos cognitivos, o directamente de una lesión grande, una trombosis de la vena, de la pierna, del pulmón o del cerebro. Claro. Y es importante saber si uno tuvo COVID o no, porque muchas veces uno piensa que es, ya que tenemos las vacunas y todo, lo que me pasó a mí, yo pensé que era una gripe nada más, y me fui a hacer el PCR porque mi médico, Sergio Landó, mi primo, gracias Sergio, me insistió. Y yo me fui a hacer segurísima que me iba a salir negativo, porque nunca había tenido, tenía las 3 vacunas, bla, 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 re positivo. ¿Por qué es importante saber si uno tuvo o no tuvo COVID? Y principalmente porque no es lo mismo tener un COVID
porque yo, por ejemplo, como médico le voy a hacer un análisis que voy a ver cómo está Sí. su coagulación, su ferritina, su inflamación. Claro. Porque puede implicar darle un corticoide para evitar esa inflamación intensa que daña. Claro. O darle un anticoagulante que puede estar previniendo lesiones vasculares en el corazón, en el pulmón, en el riñón, en el cerebro y en el ojo. O sea, un anticoagulante puede protegernos muchísimo si fuera COVID. Si es un cuadro gripal, una rinitis alérgica, una tos o un cuadro viral cualquiera, no va a necesitar probablemente ni Claro. siquiera tantos análisis. Entonces, lo primero es hacer un diagnóstico correcto, saber con qué nos estamos enfrentando para poder plantear una terapéutica adecuada. Ahora estamos sabiendo que se dejó usar el tapabocas, la gente anda por Sí. ahí, por todos lados sin tapabocas, aglomeración y todo eso, y hay muchísimos cuadros virales en niños, De todo. en adultos, y las terapias están llenas, o sea, Sí. sea o no COVID, te puedes morir si te da un cuadro, necesitas terapia y no hay. Entonces, Sí. es súper importante que la gente tome las medidas, aunque no sea COVID, si está con un cuadro gripal, no mandarle a la criatura al colegio. Es Cierto. algo, es una noción cívica, Básica. no contagiarla al resto de la gente. Si yo estoy con un cuadro gripal, una tos, no sé ni si es COVID o no, me pongo tapaboca para no contagiarle a todo el supermercado cuando me voy al supermercado. Entonces, no es que no tenemos que usar más tapabocas. La ley dice que no se necesita más, no es obligatorio, pero es razonable que cuando uno está con un cuadro gripal, o ya que hay tantos cuadros gripales, virales, que no sabemos a veces qué son, es bueno que los niños, por ejemplo, vayan al colegio con tapabocas o se quiten cuando hay una distancia prudente y están al aire libre, por ejemplo, ¿verdad? Pero es importante mantener las medidas higiénico-dietéticas, lavado de manos, alimentación saludable, ejercicio físico. Hay que saber que la resistencia física, pulmonar y circulatoria depende muchísimo de la actividad física regular. No sirve de nada salir a correr una vez a la semana. Lo ideal es caminar todos los días 20 minutos, ¿verdad? Eso nos da una resistencia física y nuestro corazón también aguanta más todas las situaciones, ¿verdad? Incluyendo un cuadro respiratorio. Entonces yo le insto a la gente a que se vacune, que mantenga las normas de salubridad básicas como lavado de manos y uso de tapabocas en los lugares donde hay mucha gente, si no va a haber una distancia de seguridad o es un lugar cerrado. Perfecto, súper claro. Vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta estamos en la parte final de nuestro programa. Falta para terminar el doctor en casa, pero tenemos estas preguntas que ustedes nos enviaron y el doctor va a responder. Vamos con la primera pregunta. ¿Cómo pudo afectar el estrés al personal de Blanco que trabajó intensamente durante la pandemia? Bueno, de muchísimas maneras. Hay que saber que muchos personales de Blanco también fueron afectados por la enfermedad, por el COVID. El estado de estrés, el trastorno del sueño, la ansiedad, hace que bajen nuestras defensas ante los virus en particular, ¿verdad? Sabemos que, por ejemplo, desde hace años las personas que están de examen en el colegio, en la facultad, ya tienen, por ejemplo, aftas, tienen infecciones fácilmente. Entonces, el estrés afecta muchísimo nuestras defensas inmunológicas y también afecta, quieras o no, la interacción social. La gente probablemente que está con estrés tiene conflictos en la casa, en la familia y disminuye su rendimiento en el trabajo también. Entonces, realmente afectó muchísimo al personal de Blanco, especialmente los de primera línea contra el COVID. Claro. Vamos con la segunda consultita. ¿Un trastorno a nivel cerebral en una embarazada puede afectar al bebé? Depende de qué tipo de trastorno. En realidad, por norma general, muchísimas enfermedades crónicas como migraña o de repente incluso una esclerosis múltiple, durante el embarazo la mujer generalmente tiene muchísimo menos crisis o recaídas. O sea, el embarazo no se sabe por qué protege relativamente bastante a la mujer embarazada de las enfermedades neurológicas crónicas, ¿verdad?
Pero sí, lógicamente, si una persona tiene, por ejemplo, una epilepsia, una crisis epiléptica no controlada, puede hacer que tenga un desprendimiento placentario. O si tiene, o si necesita algunas medicaciones, hay medicaciones que va a tener que hablar seriamente con su médico tratante y con su obstetra para saber si pueden o no afectar al bebé. Algunas no se pueden usar durante algunos de los trimestres del embarazo, algunas no se pueden usar en el primer trimestre, otras en el último trimestre. Entonces, evidentemente hay que ver el tema de la medicación. Perfecto. Algunas enfermedades pueden afectar y otras no. Vamos con la última pregunta. ¿Alguna edad en particular es más vulnerable a nivel cerebral? Depende de qué tipo de afecciones estamos hablando. O sea, dentro de lo que es neurología de adultos, hay enfermedades que afectan más en la adolescencia, en la juventud, digamos, por ejemplo, la migraña. Casi siempre las crisis ya aparecen antes de los 30 años. O sea, es muy poco probable empezar con crisis migrañosas después de los 30 años si uno nunca tuvo crisis de migraña. Las enfermedades inflamatorias que pueden ser tipo esclerosis múltiple y similares son mucho más frecuentes en personas entre 20 y 40 años, o sea, personas jóvenes. Las enfermedades cerebrovasculares, los accidentes vasculares cerebrales en particular, afectan directamente, la relación es con la hipertensión arterial y otros factores de riesgo cardiovascular. Son más frecuentes después de los 50 años, ¿verdad? Las demencias degenerativas son más frecuentes después de los 65 y así. Hay que evaluar cada una de las patologías en particular. Perfecto. Bueno, se acabó el programa. La musiquita dice que ya tenemos que decir chao. Muchísimas gracias, Nicolás, por tu presencia, por explicarnos pero tan didácticamente todo esto y aprendimos y entendimos. Espero que ustedes también, yo por lo menos entendí. Muchísimas gracias y te esperamos en un próximo programa. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y siempre a las órdenes para apoyarles en lo que sea promoción de la salud. Perfecto. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Acordate de agradecer por todo lo bueno que tenés en la vida, que eso te va a hacer sentir mucho mejor. Y también acordate que naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.